un programa fuerte de Mesa de Periodistas. Tenemos temas espinosos porque Estados Unidos largó una acusación sensitiva y aparentemente con fundamentos cuestionables. También el Premio Nobel nos ha dado una nueva y no grata sorpresa. Además, en la Argentina, elecciones inmediatas con un nivel de distancia entre el primero y el segundo que no tiene parangón histórico. Eso y bastante más aquí en La Señal, aquí en Mesa de Periodistas. Esta es una producción integral de Integra TV, La Señal Medios y el agradecimiento especial para la gente de AMEMOP en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, que nos acompaña regularmente. Le damos la bienvenida a Néstor Gorojowski. ¿Cómo estás? Brindando. Estabas por tomar champán. Brindando champán. Me parece vodka. Me dijeron que era vodka. A ver. Es para brindar por el buen juego del Maestrico González. ¿Cómo estás, Hugo Pressman? Bien, Gabriel, bien, bien. Como en River en la punta. Sí, cómodo. Era Él te va a decir de la B. Del campeonato nacional. El único campeonato nacional que hay. Está contento. El único campeonato nacional está en la punta. Ahora damos la bienvenida a Pedrito Troglio al bosque. Ahora, sí. Ustedes se dieron cuenta de lo increíble que es River. El sábado a la noche, en todos los canales. Está jugando en la B, es en increíble. todos los canales. No se puede creer. No se puede creer. Si ustedes quieren, si ustedes van por las cosas colaterales y secundarias, una por cosa. ejemplo, juegan en una división o en otra. Pero fíjate vos que a las 8 de la noche, 9 de la noche, por 4 o 5 canales, transmitían Desamparados de San Juan Boca Unidos. y Boca Unidos. ¿Cuándo Boca Unidos y Desamparados de San Juan iban a estar en horario central de la televisión? Pues sí que es gracias a River. Pero qué duda cabe. Bueno, yo no soy de Boca Unidos ni de Desamparados de San Juan, así que me importa. Argentino Junior hace rato que figura el fútbol para todos, ¿no? Sí, estamos ahí, sí, hace un tiempo, sí. No es lo mismo ser Desamparado de San Juan que ser desamparado sin ser de San Juan. Que eso lo decís por Argentino Junior, nos ponemos mal. Muy bien. El Maestrico González es jugador de River. Y el técnico de Venezuela merece realmente las felicitaciones en el tono deportivo, lo estoy diciendo con No, un en tono serio, de grandeza sí. deportiva. Ahora, vamos a la actualidad. Me preocupó mucho la liviandad con la cual ya Barack Obama había hablado en las Naciones Unidas con un discurso impotente y violento. Una característica interesante. Si nos remontamos a Alemania, potencias en baja, mucho poder de fuego, sí. Mucha crueldad y poca hegemonía a nivel planetario. Ahora, cuando observo que ya no saben qué hacer, no sé, por ahí estoy adelantándome a una conclusión, y lanzan la idea que descubrieron que Irán iba a hacer algo, a mí me llamó poderosamente. No sé cómo lo ves, Néstor. A ver, si a mí viene un pariente y me dice que un vecino que los dos odiamos me quiere pegar, yo no lo difundo públicamente. ¿Qué es lo que han hecho los norteamericanos? Tomaron un agente norteamericano para que dijera que Irán iba a hacer un atentado en Estados Unidos y se lo difundieron a todo el mundo como si fuera verdad. Es decir, si es verdad o no es verdad, lo que importa es que el armado es ridículo, o sea, está mal presentado. Es increíble, a mi modo de ver, que se le haya dado tanta importancia a un anuncio tan mal hecho, que aún hay estadounidenses que se ríen de esto, en el propio gobierno. Esto parece hecho por una película de Hollywood. ¿Qué implica debilidad, Hugo? Es difícil entender algunas cosas. Es una táctica para poder avanzar. Sí, supongo que cuando es un pretexto. Es un pretexto. Les importa un corno la credibilidad. Ellos avisan, ahora vamos por Irán. Es lo que están haciendo. Y de paso le empiojamos un poco la cosa a los argentinos, que lo único que falta ahora están pretendiendo un tercer país para poder resolver las cosas entre ellos. Es muy interesante. interesante. Argentina desarrolló la energía nuclear con intensidad en los últimos 30 días. ¿No? Sí, así es. Es muy interesante si uno ve los cabres de Argenlik, cuando la embajada norteamericana le dice al fiscal Nisman que se deje de embromar con la pista siria
y vaya directamente a la pista iraní. Incluso... Ellos pues lo hacen porque no nos quieren ver perder el tiempo, son buena gente. E incluso la embajada norteamericana le recrimina a Nisman la orden de detención de Menem en su oportunidad. ¿No? Que eso no debía hacerse, y Nisman pide prácticamente disculpas por tener que hacer eso. Acá es interesante señalar que Sí, perdón, yo no vi a ningún diario hablando de la independencia del Poder Judicial en relación a ese tema. No sé si vos viste, yo no vi a ninguno de los grandes medios hablar de esa cuestión. Sobre ese y otros tantos que en las últimas semanas nos han interesado. Sí, donde hacen cosas que no le interesa tanto al gobierno que las hagan y sin embargo las hacen igual. Hay cosas que están, pero están absolutamente ocultas, llamativamente ocultas. Israel no tiene relaciones, tiene ruptura de relaciones con Siria y no tiene ruptura de relaciones con Irán. Este es un hecho sorprendente desde el punto de vista mirado desde la Argentina. Y es también llamativo que las autoridades presuntamente representativas de los argentinos de origen judío piden la ruptura con Irán, cosa que no hace el país al cual origen, apoyan claro, incondicionalmente. Eso es realmente digno de Da señalar. la sensación que es un tema más norteamericano que internacional, ¿no? A mí debo decirte que, y esto Néstor sabe mucho más que yo sobre ese tema, pero al mismo tiempo, todas estas cosas, el hecho de que Irán tiene todo el derecho a desarrollar lo que crea necesario en función de ser un país autónomo, al mismo tiempo a mí siempre me causa resquemor incluso el discurso que pronuncia Ahmadinejad en Naciones Unidas, en donde vuelve a minimizar el tema del Holocausto. Me parece que ese es un tema que a mí me produce resquemor. Y esto no me impide al mismo tiempo. Yo quiero igual hacer una recordación que se asienta en el discurso de Obama, cuando dice, Israel es un pequeño país hostigado por sus enemigos. Lo agredió Alemania, no los árabes a Israel. Eso es cierto. Digo porque acá hay una confusión muy grande, donde hay una equivalencia entre, podríamos decir, Yemen y la situación de Israel. En realidad Yemen, Siria, Irán, Irak no han tenido relación con el Holocausto. Después las interpretaciones me parece, digamos, yo comparto lo que vos decís, creo que hubo un genocidio brutal y que debe ser condenado. Pero el problema histórico de Israel fue Alemania, no fue en realidad ni siquiera es el un problema país histórico de árabe. Israel. Ni No siquiera quiero es el señalarlo porque es parte del sentido común en la profundización del Ni tema. siquiera es el problema histórico de Israel. Es el problema histórico de los judíos europeos, en todo caso, sobre el cual problema se ha refundado el Estado de Israel. ¿Y por qué digo refundado? Porque en realidad esta cuestión de fundar a Israel sobre el Holocausto y además agrandar y permanentemente hacer tachín con esta cuestión, que no hace falta que yo te explique que yo no minimizo el Holocausto. Tengo unos cuantos parientes que desaparecieron ahí, así que no tengo nada nadie me tiene que explicar a mí si fue grave o no fue grave. Pero realmente en los últimos 30 años o 40 años, la ideología oficial del Estado de Israel mismo ha virado hacia una especie de holocaustización de su existencia. No era así al principio de la existencia del Estado de Israel, y el sionismo en general no hacía mucha bambolla con esto. Esto es una cosa que sucedió después de la Guerra de los 6 días, cuando en realidad Israel obtiene realmente lo que quería, que era la seguridad fronteriza, al margen de que uno esté de acuerdo o no con la guerra y que uno esté de acuerdo o no con los resultados. La verdad es que a partir de 1967 no tienen modo de decir que son un país pequeño hostigado por una enorme cantidad de enemigos, porque conquistaron las alturas dominantes en todas sus fronteras. Entonces de repente ahora aparece el Holocausto como justificación de cualquier sevicia que se cometa contra los árabes, lo cual adentro mismo de Israel debería ser motivo de reflexión. Claro, es realmente ofensivo para la propia historia, para la mejor historia claro, del pueblo judío, el cambiar de adversario, así como así, a nivel argumental, ¿no? En realidad, efectivamente, el Estado de Israel surge de alguna forma como una compensación por las atrocidades cometidas por los países europeos. Durante la Segunda Guerra, que fue, además de los periodos previos. Exactamente. Pero lo que yo voy es a que el sionismo esto no lo levantó nunca como bandera hasta después de la Guerra de los 6 días. Ahora, Esto es lo que quiero apenas decir. una pequeña rectificación, o por lo menos ampliación de lo que vos decís, Gabriel.
el Estado de Israel se crea por una resolución de Naciones Unidas. Sí. Cuando se crea, ahí sí hay un avance de los ejércitos de 6, 7 países árabes para impedir la formación de ese Estado. Ese es lo que en Israel se conoce como la Guerra de la Independencia. Claro, no, pero es que es un dilema territorial. Sí, es un dilema territorial. De carácter político estratégico, porque también se determinó una zona específica que se sabía que iba a generar conflicto. Inglaterra no fue inocente. Sin lugar a dudas. Pero no había relación con la raza ni con el origen histórico del pueblo israelí. Es distinto a lo alemán, por eso lo señalo, porque si se va a argumentar de una forma, que se argumente. Ahora, por supuesto que hay dilemas palestinos, israelíes, vinculados con la geoestrategia de la zona, pero no hay problema racial entre palestinos e israelíes. En todo caso se puede armar una cultura de la confrontación, pero el tema es estratégico vinculado con lo geográfico. A mí me parece que la idea de colocar a Israel ahí como una especie de avanzada de los países occidentales, me parece que quedó muy claro en la ahora bastante olvidada guerra del año 56, cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez y tropas de Inglaterra, Francia y de Israel invaden efectivamente Egipto. Ahí sí quedaba claramente establecido el papel a jugar. No, lo más gracioso es que después de haber hecho eso, la dirigencia israelí se quejaba de que Egipto no permitía a los buques que iban a puertos israelíes pasar por el canal de Suez. La verdad que escucharlos es muy esclarecedor porque además conocen estos temas. Yo quería hacer una reflexión local, ¿no? No sé cómo la ven, porque hay una tendencia, y la Gino Germani aparece cada vez que se necesita dividir al pueblo argentino, hay una tendencia a negar lo que se está observando, lo que se palpa. Los pibes de origen judío se están integrando muy bien a la comunidad argentina. Están participando de las luchas nacionales y populares y son muy bien recibidos por su sensibilidad, por su inteligencia. Y en realidad, ni siquiera, fíjate vos, hay una cantidad importante de cambios de nombre, como era en algún otro momento, ¿no? En realidad se adentran, lo digo conociendo la militancia juvenil muy a fondo, se adentran en los grupos y nadie se le ocurre pensar cómo se llaman. Yo creo que la nación, la Gino Germani, pegaron el grito en el cielo y dijeron hay que victimizarlos de nuevo, hay que guetificarlos, tienen que tener miedo del sindicalista, miedo del piquetero, miedo del morocho de acá a la vuelta, porque si no van a ser parte de este proceso de lucha, ¿no? Yo lo siento de ese modo. En realidad, cuando uno camina... es una experiencia judía en Argentina esa, además una experiencia histórica de los judíos en la Argentina. Esto que estás relatando es la experiencia histórica de los judíos en la Argentina. Salvo en algunas olas de antisemitismo, a veces lanzadas desde el poder, como por ejemplo en la primera mitad de la década del 60. Acá a los judíos no se les permite, pero ni siquiera se pensaba si se podía permitir o no. Formaban parte del pueblo argentino y se acabó. Pero que hay antisemitismo desde el poder, sí. No, lo que digo es que la observación de la Gino Germani está relacionada con la sociedad. Sí, con la sociedad. Eso es lo que hay. ¿Vos sentís que hay una discriminación? No, yo cuando leí esa encuesta que apareció, yo digo, bueno, a veces uno también, yo no lo he vivido. Yo hice el secundario en una ciudad con fuertes rasgos, o con rasgos antisemitas como era Concordia, ¿no? Concordia, claro. Concordia, la cuna de von Bernitz. Exactamente, e incluso, yo te digo, hay clubes en donde estaba absolutamente prohibido el ingreso de judíos. Pero en realidad en la Argentina, si uno toma en cuenta, puede ser en la Semana Trágica, que hubo algunas manifestaciones antijudías, en la década del 30, que ahí sí hubo un pogrón en el barrio de Once, y en la década del 60 con acciones de tacuara, que eran... Pero lo interesante... Yo creo que te agrego que la dictadura cargó las tintas, además. Cargó las tintas, sí, claro. pero no fue... Solo, claro. Claro, no era que iba contra los judíos. Cuando era detenido un militante con apellido judío, ahí la pasaba peor todavía que alguien que no tuviera ese apellido. Pero lo interesante, me parece, es que así como la nación es un defensor incondicional del Estado de Israel en la medida que es un genuflexo con relación a Estados Unidos, al mismo tiempo esos sectores fueron los más antisemitas en la Argentina. Es decir, correcto. Son antisemitas en la Argentina y son defensores a ultranza del Estado de Israel. Así es. Comparto muy plenamente lo que están diciendo nuestros dos amigos aquí en Mesa de Periodistas. Viene otro tema espinoso, no se vaya.
quedaban algunos puntos por señalar. Vos querías hacer una observación. No, que parte de cierta animadversión contra los judíos argentinos hoy en día tiene que ver con que el pueblo argentino en su conjunto percibe que la actual política del Estado de Israel hacia los palestinos es una política indefendible, y ese Estado afirma públicamente que hace lo que hace en nombre de todos los judíos del mundo. Esto incluye a los judíos argentinos y algo de eso se transmite. Claro, pero ahí yo haría una diferenciación. Yo supongo que los argentinos de origen francés no sufrían la misma, la misma situación cuando los franceses perpetraban todas las tropelías en Argelia y en otras cosas, o en Vietnam. Pero el Estado francés no afirmaba que sus acciones eran acciones tomadas en nombre de todos los franceses de todo el mundo. Eran acciones en nombre de Francia, que no es lo mismo. Claro, pero me parece que ahí forma parte de una historia diferente. Y quiero hacer una pequeña aclaración con lo que dije en el primer bloque. Es decir, cuando dije defensa incondicional del Estado de Israel, quiero decir defensa incondicional de las políticas del Estado de Israel, que son dos cosas diferentes. Yo sobreentendí eso. Sí, pero de pronto la gente que está escuchando... El derecho de un pueblo a tener su Estado, exacto. Además, sean o no sean judíos, si son los israelíes de origen judío, ya son los israelíes y ya están ahí, y no hay solución posible echando al mar a unos cuantos millones de personas. Esto es un absurdo que solamente una persona sin sentido de la realidad puede llegar a plantear, digamos. Esto no, en eso estamos absoluta y definitivamente de acuerdo, esto es así. Tal vez con un Ilván no les encuentre haciendo chiste gallego, ¿no? Que vamos a hablar con Artemio López. Un Ilván conceptual y también originario de Estados Unidos, aunque vinculado con la academia. Dos especialistas en economía norteamericanos han sido premiados con el Premio Nobel de la Paz en el momento de mayor crisis. De economía, sí. De economía. No, porque lo que vos decís es verdad, porque a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz el mismo día que el tipo estaba invadiendo Afganistán. Increíble, lo de Obama es extraordinario, creo que es un récord mundial. Le dan el Premio Nobel de Economía en el momento de la mayor crisis económica estadounidense, pero además lo interesante es que los trabajos de estos hombres son recetas para ajustar con mayor intensidad. Lo toman los ortodoxos argentinos y lo difunden como diciendo, ¿vieron esto? Es lo que hay que hacer en la Argentina. Bueno, es lo que dice Grondona. La gente de izquierda es toda muy buena, pero los que hacen lo que hay que hacer son la gente de derecha. Es el planteo, el típico planteo reaccionario. Hundir al país. Las mejores gente que he conocido eran de izquierda, pero lamentablemente estaban equivocados. Vamos entonces al tema. ¿No sienten de algún modo que esta hegemonía en el voto nacional popular es un contraste, es una derrota después de muchos años para José Alfredo Martínez de Oz y su proyecto integral de nación? Es un sopapo ese proyecto. Porque este desarrollo industrial y esta apuesta a la industria y la técnica de los últimos 3 meses, creo que además ha dimensionado la campaña como nunca antes. Ya, es muy interesante la lectura de la columna de Mariano Grondona el domingo pasado en La Nación, donde hace un desarrollo por el cual dice, bueno, realmente a Cristina Fernández se la estaba minimizando. Él no tenía nada que ver con eso. Se la estaba minimizando porque se consideraba que era una especie de adorno de su marido, pero ahora parece que hay que cambiar la opinión porque Néstor Kirchner tenía entonces 30% de intención de voto y ella lo llevó a más del 50%. De manera que un industrial amigo, dice Mariano Grondona, me dijo, cuando yo le pregunté por qué había votado por Cristina Fernández, él me respondió, pero vos no te das cuenta que Cristina Fernández es la reencarnación femenina de Perón. Que esto lo diga Mariano Grondona en su columna de La Nación, solamente es fruto de lo apabullante de la situación. Sí. El pueblo, los votos los han sopapeado y todavía no se despiertan y esperemos que les dure bastante del golpe que han recibido. Si mal no recuerdo, a ver, ayúdenme en la lectura histórica, hasta ahora, aún en las grandes elecciones del peronismo, siempre el radicalismo le pisó los talones, ¿no? Bueno, pero el radicalismo es un partido en esta extinción. Es la primera vez, es que el radicalismo esta es la primera vez donde no hay nadie en ese lugar. No, porque el radicalismo como tal se disuelve en la misma medida que se disuelven las condiciones que permitieron existir a la clase media radical en la época de la Argentina agroexportadora. Entonces eso se va disolviendo y se transforma. ¿Pero ese espacio no lo va a ocupar nadie? Y ese espacio se ha fragmentado. Sí, se ha fragmentado, pero bueno... socialmente, digo. A mí lo que, te digo, me parece peligroso hacia el futuro, justamente, es la inexistencia
de una mínima oposición. Sí, claro. Que debata. Que debata y demás, porque todos sabemos que esto, ¿qué va a producir? Si el peronismo abarca el 60% de la población, los problemas de la sociedad van a ser discutidos en el adentro interior de ahí del mismo. Claro, con las ese es facciones. un problema, es una perspectiva peligrosa, digamos. Bueno, es muy tradicional que la sociedad argentina debata dentro del peronismo, ¿no? Tampoco, Sí, es cierto, pero tampoco es una novedad. Pero No. como si fuera como si la oposición estuviera ahí adentro, no afuera. Yo coincido plenamente, ese es el peligro que se corre. O sea, en realidad el problema por ahora es que no hay proyecto alternativo desde las viejas clases dominantes con respecto al país. Mira, yo ayer me encontré en la calle con, no voy a nombrar quién es, pero es un dirigente sindical que apoyó a Duhalde. Y le digo, pero a mí me parece que ustedes equivocan la táctica, seguir hablando de fraude a 45 días de las elecciones. Y me dice, mira, yo me peleé con Duhalde. Lo llamé por teléfono y le dije, pero terminala con este asunto del fraude. Y le digo, sí, esto es un hombre como... sensato. Esto, le digo, es como un partido de fútbol donde perdés 6-0 El y él me acota. Y que el cuarto gol fue con offside, me Claro. dice, claro. Claro. Sí, Claro, sí, es eso, exactamente así. Ahora, en ese marco creo que la carga de apoyo que hay en el pueblo argentino para el desarrollo de este proyecto es importante, lo cual da un perfil para poder profundizarlo. Pregunto, con este esquema en el futuro inmediato, en el 2012, ¿va a haber debate dentro del gobierno acerca de los caminos a seguir? ¿Propuestas alternas, posiciones de avance, críticas van a surgir desde dentro del espacio militante nacional popular? Hay un debate de hecho dentro de ese espacio, que es el debate que se está dirimiendo, digamos, por ahí no de la mejor manera, entre los que son partidarios de darle más lugar a la CGT y los que son partidarios de no darle ningún lugar. Este es todo un tema a discutir. ¿Y quién va a conducir la CGT también? Porque nos vamos desplazando hacia una situación industrial donde la hegemonía de un gremio de transporte no es la tradición política argentina. No. Bueno, esto también es una de las cosas que van a tener que modificarse en el futuro. Pero, digamos, creo que esto tiene que ver con lo que decía Hugo. Hay que ver de qué manera se libra ese debate y ahí vamos a saber si realmente la oposición estructural al sistema propuesto desde el gobierno no se ha metido adentro del gobierno. Porque la discusión entre sectores del campo popular no solamente es válida, sino que es necesaria. Ahora, y es fundamental. Ahora, la discusión entre sectores del campo popular con sectores que se dicen del campo popular, pero que en realidad patean para otro lado, eso puede ser muy grave, porque esas cosas generalmente terminan mal. Sí, y además creo que lo que va a condicionar el segundo gobierno de Cristina Fernández son las resoluciones que se adopten en estos 100 primeros días. 100 primeros días. Esto es fundamental porque recuerden que es un gobierno que parte, en principio, sin posibilidad de continuar con la misma referencia política que hoy es indiscutible. Cambia además el gabinete, ¿no? Cambia el gabinete. ¿Tienen información sobre los nuevos ministros? No tengo ninguna, la verdad es que yo no tengo ninguna. Y yo sí creo que, vuelvo a insistir, acá lo hemos hecho varias veces, la incertidumbre sobre el panorama internacional. Grecia está en default, esto lo venimos insistiendo, falta que directamente digan que blanqueen esa situación, y el efecto cadena en otros países hay que esperar qué pasa. Bueno, Italia, solo la grosería brutal de Berlusconi es superior a la situación económica de Italia. Italia también está ahí al borde del abismo. E Italia ya no es un país de capitalismo atrasado como puede ser España o Grecia. Italia es uno de los países fundadores del mercado común europeo allá por la década del 60. Está entre las 6-7 primeras economías del mundo. Está ahí al borde. Está al borde, sí. Está al borde. Esto sí, me lo comentaba en la radio Juan Carlos Smith, que venía de un viaje a China, y donde en China se apreciaba que otro de los países que podía estar ahí es precisamente Italia. Sí. Bueno, eso es particularmente grave porque lo que indica es que a pesar de una caída
pronunciada, no hay una apuesta productiva e inversora. El último acuerdo que hacen Merkel con Sarkozy está relacionado con una transferencia de recursos hacia los bancos. Eso implica una desfinanciación, valga la paradoja, de las sociedades europeas muy potente, que solamente puede terminar en más ajuste. Porque la financiarización desfinancia. Claro. O sea, vos financiarizás, entonces desfinanciás. Digamos, mientras mejores la sueldos claro. tenga la gente y más se apuesta a la producción, mejor vive una sociedad Claro. y sale adelante, ¿no? Tal vez ahí está la explicación de los premios Nobel de Economía, que son los premios a las personas que proponen lo que se está realizando en la Comunidad Económica Europea. Es decir, Una verdadera vergüenza, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, eso es así. Y esto va a terminar, a mí me parece. El difícil. señor Deutsche Bank opina distinto. Claro, Creo. exacto. Pero daría la El hijo impresión, del Lehman Bank. daría la impresión que todas esas medidas de ajuste van a terminar produciendo la ruptura del euro. Esto es una Así de las es. consecuencias Sí, que sí, parece previsible. Más allá de los diferentes puntos de vista, en muchos aspectos creo que vamos a cerrar con común, recordando la vigencia de la ley de medios, ¿no? Y la necesaria 2 años, aplicación de esta normativa en toda la comunidad, ahora que se cumple un nuevo aniversario. Evocamos y saludamos esa iniciativa, una de las más importantes de nuestra historia, y hacemos votos para que se aplique de manera contundente y terminante en todo el territorio nacional. Hay que hacer un recurso de amparo de la libertad de expresión, no un recurso de amparo de los que la liquidan bajo la forma de un monopolio. Es lo último que falta. Adhiero. Hugo Pressman, muchas gracias. Gracias a vos, Gabriel. Martín Orojoski. Gracias. Le estamos incorporando a Está tu bien, hijo, está todo bien. en la señal rock. Lo saluda Gabriel Fernández, esto es Mesa de Periodistas.